Participe con nosotros. Estamos de regreso cuando son las 7 de la mañana y 34 minutos. Y aquí en cabina tenemos la presencia de la diputada Claudia Salas de Movimiento Ciudadano. Le damos la bienvenida. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues madrugando, como nos encanta a los que nos gusta trabajar, ¿verdad? Así que con mucho gusto iniciando la semana, con muchas noticias. Regresando ya del periodo vacacional, ¿no? Fíjate que sí, estos 2 semanas fueron periodos inhábiles, así le llama el Congreso. De cualquier manera, pues estuvimos trabajando mucho en colonias, aprovechamos esos días para poder pues hacer gestiones, sobre todo ahora con las lluvias, hay muchas gestiones que hacer en las colonias. Y bueno, pues siempre está todo cerquita de las personas, como nos gusta trabajar, Ale. Y ahora que ya van regresando, justamente nos decía que vienen periodos interesantes porque se vencen algunos periodos en el tema de leyes de ingresos. Sí, muy importante. Este mes tienen todos los presidentes municipales, tienen hasta el día último de este mes, 31 de agosto, para poder presentar sus leyes de ingresos. Eso es súper importante, Ale, porque de ahí depende justamente el recurso que los municipios van a tener para cumplir lo que prometieron en campaña. Es decir, las leyes de ingresos son todas las tabulaciones, los costos, los impuestos que un municipio cobra por cualquier tipo de derecho, aprovechamiento o contribución, incluyendo, por ejemplo, el predial, que es el más común. Pero no es solo eso, licencias de construcción, licencias para cualquier tema de algún puesto, trabajo de calle. Y bueno, todos estos impuestos, derechos y aprovechamientos vienen en la ley de ingresos. Por eso es tan importante que los municipios hagan un ejercicio muy responsable y que puedan tener leyes de ingresos acordes precisamente a las necesidades de sus propios municipios. Se vence el día último. ¿Qué queremos? Queremos que los 125 municipios las entreguen. Hemos hecho un trabajo, Ale, tú lo has seguido desde el Congreso, de foros regionales. El último pues fue precisamente en Cocula. Fueron 6 foros regionales donde abarcamos prácticamente las 12 regiones. Y bueno, en esos foros trabajamos arrastrando el lápiz con todos los presidentes, con todos los tesoreros, precisamente para que pueda haber leyes muy responsables. Vaya, el decir... no va a haber aumento de predial, ya no es un tema solamente pues 100% electorero, sino es un tema irresponsable. Te voy a decir por qué, Ale, que es muy importante que los ciudadanos sepan. En la posibilidad de tener más recaudación de predial es la posibilidad de que el municipio tiene más participaciones. ¿Qué son las participaciones? Para que nuestro auditorio nos pueda también comprender y seguir el hilo de la conversación, es justamente el recurso que tienen los municipios para obra pública, por ejemplo. Las participaciones es un recurso que llega de manera federal y estatal. Y quiero decirte que por primera vez también en la historia de Jalisco se va a repartir un 1% más de participaciones en el Estado. ¿Qué quiere decir esto? En la fórmula que realizamos desde la Comisión de Hacienda, siempre había sido el 22% de distribución del presupuesto para municipios. Hoy será el 23% y ese 1% más que se aumenta, que pareciera poco, son 600 millones de pesos. Es una noticia importantísima para los municipios. ¿Qué se va a aprobar? Y tú lo verás en los siguientes días en el Congreso, pues justamente esa fórmula saldrá de la Comisión de Hacienda y que permitirá que los municipios tengan pues mayor holgura, mayores recursos. Por eso es tan importante, insisto, que las leyes de ingresos sean un instrumento responsable, un instrumento que vaya más allá de cualquier tema electorero o de posiciones políticas que se quieran albergar en el 24, que sea una ley que realmente refleje las necesidades del municipio y conforme a eso ese municipio podrá recibir mayores participaciones, mayor recurso estatal y federal. Es decir, que estos 600 millones de pesos, el gobierno del estado tendrá que ver de dónde los saca. Así es. Diferentes partidas. Así es. Hacer algunos ajustes. Son 100% recursos estatales. Y también quiero decirles algo súper importante que tiene que ver pues con lo que nos comprometimos desde que presidimos la Comisión de Hacienda. Y esto fue el que vamos a presentar en los siguientes días una reforma
también la más grande, son 60 artículos que se van a modificar a la ley de presupuesto y tiene que ver justamente con poner conceptos como qué es, por ejemplo, el excedente, qué es el remanente, las reglas para operar estos dos conceptos tan importantes. Los excedentes vienen cuando se reciben mayores participaciones, el remanente es el recurso que te queda al finalizar el año y también una fecha término para que se pueda hacer público la iniciativa de presupuesto una vez que se presente. No está en la ley, estamos poniendo 72 horas para que sea pública y bueno, esto tiene que ver con principios de máxima publicidad y también con lo que nos comprometimos en un inicio, con generar procesos mucho más transparentes, mucho más participativos, donde también la sociedad pueda estar más enterada cada vez de cuántos son los pesos que se gastan, cómo se gastan y bueno, esta reforma pretende tocar 60 artículos de la actual ley, reformar algunos, otros complementarios y sobre todo el que puedan existir los anexos que ya están en el presupuesto que se queden por ley, es decir, que no queden a un vaivén político. ¿Qué anexos son? El anexo de primera infancia, el anexo por la igualdad, el anexo de derechos humanos. Son anexos que hoy lo vimos en el gobierno federal, anexos que unos se han quitado, otros subsisten, pero con menos recurso. El que lo podamos dejar por ley es un acto importantísimo. Quiere decir que el siguiente gobierno, sea quien sea, esos anexos no los puede tocar. Son anexos que se quedan ya como parte fundamental del presupuesto y no se quedarán a expensas de un transitorio, cosa muy importante. En el Congreso mucho se ha dicho que después de que se apruebe el presupuesto hay transitorios que hacen que de repente pueda ser modificado alguna cantidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Dejando toda la certeza jurídica desde la propia ley para que esos anexos se queden también ya por ley y que así pues pueda haber cada vez menos reversa a estos recursos que deben de ser por sí irreductibles, porque representan conquistas en materia de progresividad de derechos humanos. Entonces, con esto damos también un puntual seguimiento al presupuesto transversal, el lograr que el presupuesto pueda irse cada vez más socializando de tal manera que cubra las necesidades de los ciudadanos y que pueda ser irreductible en aquellos temas que hoy por hoy han sido pues el logro de demandas sociales. Entonces, diputada, esto quiere decir que ya para el próximo creación del proyecto de presupuesto ya entra en vigor este aumento del 1%. Así es. Ya ¿Se hizo algún como evaluación, estudio de cómo esto podría impactar a los municipios? Es decir, ¿qué le manifestaron los presidentes municipales? Fíjate que todos están pues a la expectativa de que esto se apruebe. Insisto, esto pasará como una fórmula de coeficientes. ¿Qué es el coeficiente? Para que podamos comprendernos mejor. El coeficiente es una fórmula que nace de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y se aprueba por el Pleno. El coeficiente está formado con fórmulas que tienen que ver con la población y la marginación, por ejemplo, con cifras oficiales de CONAPO, hay que decirlo, no son cifras que uno pueda sacarse de la manga, son cifras oficiales. Por eso fue tan importante que también dentro de la Comisión de Hacienda pudimos actualizar el registro de CONAPO en el Estado. ¿Por qué lo digo esto? Porque un municipio tiene que tener actualizada la cantidad de personas que viven en él y también su nivel de marginación, y de esto depende que reciba los recursos que realmente le tocan. Tenía más de 5 años que no se actualizaba esa fórmula precisamente de población. Hoy tenemos la población al día y eso significa mayores oportunidades para los municipios. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de mucha congruencia, es decir, lo que queremos que se haya avanzado en el presupuesto, queremos que además de que se quede por ley, también tenga recursos. Y aquí me pasa un tema también que hemos platicado aquí con Poncho en la entrevista pasada que tuvimos y que estábamos justamente pues en un trabajo entre el legislativo, que pudimos dejar una gran reforma en materia también de primera infancia con presupuesto. Por eso existe el anexo de primera infancia con más de 5,000 millones de pesos, que no es más dinero. Lo que significó ese anexo es conjuntar todos los programas que hay en materia de primera infancia para que queden visibilizados, para que puedan ser observados y sobre todo para que sean irreductibles. Dentro de esos recursos, pues tenemos un renglón muy importante, que son los espacios de estancias infantiles de 24 horas. Y hoy que sabemos que muchos de ellos pues cerraron por los programas federales, es muy importante que dentro del Estado nos quede bien claro que el derecho al trabajo de las mujeres va compaginado con los cuidados. Los cuidados que ya entraron también en una reforma donde impulsamos todas las diputadas del Congreso que pudiera estar
sobre la mesa, reconocido como un tema de derechos humanos. Y bueno, con esto les digo que estamos trabajando de la mano también para que pues pueda ser una realidad de que durante este mes podamos tener ya la apertura de la primera estancia infantil para las toritas, que se quedó ya por ley. ¿Ya está terminada? Ya está por ley, ya está terminada. Sabemos que el DIF está haciendo un trabajo maravilloso para poder tener los perfiles adecuados. Es una guardería que funcionará las 24 horas para que las mujeres agentes viales, nuestras toritas, tengan donde dejar a sus hijas y a sus hijos en un lugar seguro, pedagógico, donde ellas, terminando su jornada, puedan tranquilamente regresar, recoger a sus hijos y continuar con su vida. Esto no solo es un tema que colabora con el derecho humano de las mujeres, sino también con el derecho a la primera infancia. Por ejemplo, en el tema del abuso sexual infantil. Las cifras oficiales del abuso sexual infantil es que de cada 10 abusos, 8 sucedieron de manos de quien cuidaba a esas niñas y a esos niños. Claro. Entonces, el que tengamos un espacio precisamente cuidado, pedagógico, lúdico, nutricional incluso, porque pues todo el personal que ahí labora tiene un alto perfil, pues tiene que ver con los derechos de la infancia. ¿Y va a ser una guardería sin costo para...? Sin costo absoluto para las toritas. Sin costo absoluto, y eso pues tiene que ver con una petición que ellos nos hicieron precisamente. Las toritas son un grupo policial que sabemos que no solo es eficiente, sino necesario. Con el operativo Salvando Vidas, logran que lo que más amamos regrese con bien a casa. Y de repente nos preguntamos, ¿y quién cuida, por ejemplo, a lo que más aman ellas? Claro. ¿Quién cuida a sus hijos? Ellas cuidan de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, y quién cuida de las suyas. Esa fue la primera premisa. Tenemos un padrón de 140 niñas y niños. Entre los 0 meses, es decir, recién nacidos, y los 6 años, que es la primera infancia. 140 niñas y niños que tendrán hoy un espacio. Recordemos que las jornadas, algunas son de día, otras son de noche. Los operativos son de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¿Qué guardería o espacio infantil está abierto a esa hora? Ninguna. Y a lo mejor te lo cuida tu mamá un día o dos, pero si tú le dices, mamá, pues me la vas a cuidar, ahora sí que pues todo un año, porque mi contrato así lo dice, bueno, pues es muy difícil y causa también muchos problemas y conflictos y tensiones familiares. ¿Qué queremos? Queremos mujeres policías viales que puedan trabajar con la tranquilidad de saber que sus hijos están bien y sus hijas. Entonces, este centro infantil, estancia infantil, cumple con todos los requerimientos de la norma, además. Una estancia infantil que no tiene, por ejemplo, el uso de gas, que todo es de manera sustentable, y que bueno, que permitirá pues precisamente incluso que más mujeres también puedan ingresar como policías viales. Queremos a más mujeres toritas en las calles cuidándonos, pero también queremos que sus hijas e hijos estén bien. Y entonces ese estén bien tiene que ver con el tema de cuidados, y así que hoy la gran apuesta es esta posibilidad de que tengamos ese centro de cuidado infantil y que para el siguiente año pues podamos tener también muchos más. Las enfermeras se han acercado también con nosotros a decirnos, oye, nuestras jornadas también son de noche, y el 90% del grupo de enfermeras y enfermeros somos mujeres, y además somos jefas de familia, y además tenemos este censo. Entonces ya estamos trabajando también en el hospital de Soquipan, en un espacio que podremos estar transformando dentro de muy pronto, para que las enfermeras de Soquipan también tengan un espacio lúdico para poder dejar a sus hijas y a sus hijos mientras trabajan. Diputada, entonces, ¿esto quiere decir que se construyó una guardería en algún lugar que me imagino que por temas de seguridad no se puede dar la ubicación, pero con las instalaciones al 100% para el cuidado de los pequeños? Y obviamente hay proyectos a futuro, ya como bien lo dice, por lo pronto para enfermeras del Hospital Soquipan, y que hay también, a lo mejor, policías o algún otro sector que ustedes tengan identificado. Realmente el sector es grandísimo. Si tú vas a la manufactura, por ejemplo, encontrarás que la empleabilidad de las mujeres en la manufactura es altísima, porque las manos de las mujeres son muy ágiles para poder armar todo el tema de aparatos y tecnológicos. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos que esta reforma en donde precisamente pues lo que dejamos establecido por ley es que puedan existir centros de cuidado de 24 horas, también pueda hacer un esfuerzo de la iniciativa privada en conjunto con gobierno. Es decir, que podamos tener pues durante el siguiente año la posibilidad de tener más centros de cuidado infantil, no solamente para servidoras públicas, sino también para las mujeres que trabajan en el sector privado. Estamos trabajando de la mano con Semjal, con las mujeres empresarias, con Betty Mora, con Julieta Angulo,
para poder arrancar un proyecto piloto también dentro de la iniciativa privada que permita también visibilizar a todas las mujeres que trabajan dentro de la manufactura, precisamente en turnos vespertinos y nocturnos. Fíjese, diputada, hay comunicación por parte del auditorio, dice de Eric Gómez para la diputada, ¿qué iniciativa tiene para los menores? Y también dice Rocío García, ¿qué es la ley de primera infancia y qué suma a la ciudadanía? Bueno, esta reforma en materia de primera infancia que les platicaba, pues prácticamente hace una gran reforma y modificación a 5 legislaciones, pero básicamente establece por primera vez en la legislación el concepto de primera infancia. ¿Por qué es importante que en una ley se establezca un concepto? Porque a partir de eso existe también presupuestalmente hablando. Cuando tú pones en la ley un concepto que significa una política, esa política tiene que desarrollarse, operativizarse. Entonces, esta reforma que hicimos pues tiene que ver no solamente con centros de cuidado infantil, sino también con generar la cartilla de primera infancia, que todos los niños y niñas tengan una cartilla con todo lo que significan sus derechos, no solamente las vacunas, que a veces nos restringimos a que la única parte que se registra de un menor son las vacunas. Hoy sabemos que hay muchos otros derechos más que tendrán que estar registrados también ahí, que abarcan también esa primera infancia. Entonces, bueno, pues hoy seguimos trabajando pues con esta firme convicción de que prevenir desde la primera infancia el que se tengan los derechos humanos cubiertos de niñas y niños es justamente prevenir la siguiente generación de desigualdad. Entonces, bueno, pues, ¿qué queremos? Queremos que en los siguientes meses, son meses cruciales en materia de presupuesto, estamos por cerrar leyes de ingresos y por abrir precisamente la discusión ya, increíble, pero en materia del presupuesto de egresos del Estado. Entonces, ahí también tendremos que estar haciendo un gran trabajo muy colaborativo para que pueda haber presupuesto destinado precisamente a estancias infantiles de 24 horas que puedan permitir que más mujeres tengan un trabajo digno y que las niñas y los niños tengan un espacio donde poder estar debidamente con todos sus derechos a salvo. Diputada, ya que estamos hablando de niños, justamente que usted también integra la Comisión de Educación en el Congreso, el otro día platicábamos justo pues de la polémica que se genera con los libros de texto y nos decía que bueno, desde el Congreso sí se tiene que hacer un pronunciamiento. Totalmente, Ale, y mira, qué bueno que lo tocamos. La semana pasada tú y yo platicábamos de eso precisamente al aire, y hoy pues lo que vemos por todas las voces es justo lo que en ese momento pues de alguna manera tú y yo conversábamos, que es esos libros de texto no solo tienen que detenerse su distribución, sino generar una revisión exhaustiva a los contenidos que ahí vienen y sobre todo una estrategia a nivel estatal. Sabemos que el día de hoy habrá algún pronunciamiento por parte del Ejecutivo respecto a cómo se va a tratar Jalisco en este tema y tú y yo pues justo lo platicábamos, ¿no? El que los estados dentro de su autonomía tienen ese derecho también de generar un proceso y una estrategia que les permita poner a salvo estos derechos. ¿Qué se puede hacer? Seguir, por supuesto, con las metodologías que ya se tenían. Sabemos perfecto que en los colegios privados pues han ido y venido correos diciendo pues que el método seguirá siendo con los libros que se han comprado de manera privada. Sin embargo, pues la educación pública es la que más nos preocupa. Claro. Todos los niños y niñas que reciben una educación pública y que precisamente el nivel con el que están saliendo es un nivel muy por debajo de la media nacional que debería de estar, pues realmente hoy como una de las preocupaciones más grandes la apuesta. Y no solo eso, también yo he platicado con maestras y maestros que desconocen completamente los textos y nos dicen, ni siquiera nos ha llegado el proceso metodológico de impartición, que todo es esta preparación que se hace curricular con los maestros, con todo el magisterio para prepararlos justamente para poder iniciar un proceso de aprendizaje con los alumnos y las alumnas. Hoy tampoco ha habido eso, no fue un piloteo tampoco y comentaban ellos, se nos hace muy extraño que incluso en el tiempo que tuvimos, cuando los niños salen de vacaciones se quedan los maestros un mes más justamente en la preparación del siguiente año. Jamás se nos hizo el conocimiento de esos textos. Así que estaremos pues muy atentos, Ale, hoy al pronunciamiento del Ejecutivo y con independencia de ello retomar justamente este acuerdo legislativo que haremos un exhorto en la próxima sesión a efecto de frenar la distribución de los libros en el estado de Jalisco. Segundo, a que pues se haga por parte del gobierno federal una dimensión de una revisión completa de estos textos y por supuesto que Jalisco pueda seguir teniendo la autonomía en un tema tan importante como debe ser la educación. Claro. Diputada, pues hay mucha chamba que se ha hecho o que aquí nos estás compartiendo, tiene que ver
con este incremento del 1%, también el tema de las guarderías, este pronunciamiento que haces con relación a los libros de texto. Me imagino que luego de tanta chamba, pues ya se vienen los tiempos electorales. ¿Qué es lo que sigue para Claudia Salas en el próximo proceso electoral? Que es importante, por supuesto. Bueno, seguimos trabajando todos los días con el ímpetu desde la gran responsabilidad que tengo, que es presidir la Comisión de Hacienda. Sin embargo, también trabajamos políticamente en calle, pues con todos los ciudadanos y las ciudadanas, porque tenemos haciendo eso, pues toda la vida. Este año yo cumplo 25 años en el servicio público, pues prácticamente toda mi vida he estado en él. Y bueno, por supuesto que me interesa muchísimo estar en la boleta electoral de 2024. Me gustaría enormemente, y lo he platicado ya con varios de ustedes, gobernar la ciudad donde nací, gobernar Guadalajara. Por supuesto que creo que es tiempo de las mujeres. Estoy segura que en todos los partidos políticos hay mujeres muy preparadas que podríamos ser excelentes candidatas y que podríamos estar pues precisamente en una contienda quizá a lo mejor de puras mujeres, ¿por qué no? ¿Verdad? Hoy que vemos que en la presidencia de la República pues también se están jugando nombres de mujeres. Claro. Sabemos que, bueno, pues es un tiempo importante de participación, que las puertas están abiertas para que las mujeres levantemos la mano, ocupemos los espacios, levantemos la voz y nos sintamos pues justamente con todas las credenciales para poder estar contendiendo por una capital. Así que ahí estaremos, seguimos trabajando por Guadalajara, pero también con mucho ahínco en no descuidar para nada nuestro Distrito 8, que es de donde yo salí, de donde yo fui votada. Quiero también decirlo, Ale, pues tú lo sabes perfecto porque nos cubres la fuente muy puntual en el Congreso del Estado. Fui la diputada más votada en la historia, casi 82,000 votos. Son un chorro de votos, o sea, pareciera... Se dice así muy sencillo, pero y sobre todo siendo mujer, ¿no? Exacto, se dice muy fácil, pero realmente 82,000 votos son muchísimos. A nivel federal, la diputada más votada fue Margarita Zavala con 119,000 votos, que fue, bueno, pues ex primera dama, candidata a la presidencia de la República, ¿no? Así que el que hablemos que aquí en Guadalajara generamos, pues por supuesto, con la voluntad de los electores y las electoras, 82,000 votos, pues es hablar de muchísimas voluntades. ¿Qué seguimos haciendo? Pues no descuidar, justamente, trabajar de cerquita, estar con los presidentes, con los liderazgos, con los ciudadanos, con los comités vecinales y justamente también, pues con un trabajo muy cercano de rendición de cuentas con las cámaras. Esta semana quiero platicarles que el día jueves tengo una reunión muy importante con la Cámara de la Construcción para poderles hablar de todo lo que es la Comisión de Hacienda para aprobar precisamente las deudas de los ayuntamientos en materia de obra pública. Poco se sabe que todo préstamo que se pide para precisamente iniciar una obra pública pasa sí o sí por el Congreso del Estado. Entonces, este tema es importantísimo y la Cámara de la Construcción me buscó a través de su presidente, Juan Manuel Chávez, a efecto de que pudiéramos tener pues un contacto total de información también, porque de repente sí suele pasar, señores, que pues en algún municipio, algún servidor público le dice, ya viene aprobado tal cosa, y pues ni siquiera ha pasado por acá. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos que haya total comunicación, transparencia, tendremos esa participación muy importante y también tenemos una participación que nos ha invitado una organización importantísima en materia de asesoría fiscal para poderles explicar el nuevo SAT estatal, que se llama SET, Servicio Estatal Tributario, que arrancará en enero de 2024 y que tiene que ver pues precisamente con facilitar la posibilidad del pago de las contribuciones y poder también establecer pues mayor tecnología, el que las personas no batallen tanto en haciendo filas y que pueda ser pues mucho más ágil el trato al contribuyente. Así que pues tenemos agenda llena, no nos distraemos con el tema electoral, seguimos trabajando con la agenda pues de máximo que hacer en el Congreso, así que pues arrancamos el día de hoy con una agenda repleta y esta semana pues estaremos pues justamente en las diferentes cámaras también platicando. Pues estaremos muy pendientes, diputada, le agradecemos mucho su presencia en este espacio, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, pues por aquí les dejamos también las redes sociales, Claudia Salas GDL. Perfecto. Gracias.